Buenas tardes. Voy a partir sin mucha introducción porque es un poco largo lo que quiero decir y no quiero pasarme el tiempo. Hay algunas palabras complicadas ahí como epistemología negativa que voy a ir analizando a medida que vamos avanzando. Parto con esta imagen de Sócrates. En el sentido de recordar lo que podríamos llamar el proyecto socrático, en que él describe la sabiduría como saber reconocer la propia ignorancia y saber lidiar con ella. ¿Por qué esta idea? Porque el punto principal de esta charla que quiero dar es la importancia de analizar el desconocimiento o la falta de conocimiento o la ignorancia y aprender a lidiar con ella en el ámbito de la ética. Desde Sócrates, gracias al proyecto socrático, la filosofía se convirtió prácticamente en la única disciplina por siglos dedicada a estudiar los límites del conocimiento, la ausencia de conocimiento, qué es lo que se puede y no se puede conocer en principio, y con mucho tiempo mucho más reciente aparecieron algunas otras teorías que se han dedicado a analizar este hecho de que hay ausencia de conocimiento. La teoría de probabilidades fue una de ellas, las ciencias de la complejidad, más recientemente neuroeconomía, sociología del riesgo, son algunas entre ellas. No sé si será mi culpa. Bien. Y este proyecto socrático de analizar nuestra propia ignorancia y aprender a lidiar con ellas, pese a todos sus siglos, da la impresión que ha tenido un efecto práctico bajo y un efecto teórico bajo. No lo puedo defender todas esas afirmaciones acá, pero en el caso de la ética lo voy a defender, que la ética ha tomado muy poco en cuenta qué hacer en caso de cuando no sabemos algo. Y para eso me voy a centrar como un caso particular en el problema del embrión humano. Sí. ¿Por qué? Porque el tema del embrión humano es justamente uno de los más complicados. Una pregunta que uno puede hacerse, bueno, es ¿por qué por qué ha tenido tan poco efecto aprender a lidiar con nuestra falta de conocimiento? Y uno puede tomar una razón de mucha evidencia que existe actualmente respecto a tendencias humanas que existen a creer fuertemente cosas, incluso en ausencia de pruebas o de evidencia o de justificación. Es decir, a creer con sentimientos fuertes de certidumbre. Ya William James reconoce esa tendencia, esa voluntad profunda que tenemos a creer cosas, a tener certidumbre de cosas aun cuando no tengamos justificación para ellas. En la actualidad estamos en una sociedad en que la cantidad de creencias que se mantienen con mucha certidumbre emocional, por así decirlo, pero sin embargo sin tener mucha confiabilidad justificable, abunda. En la neuroeconomía se ha estudiado, por ejemplo, que en las situaciones de incertidumbre o falta de conocimiento se sobreactivan partes del cerebro asociadas al miedo, particularmente la amígdala. Son en el fondo evidencias que muestran que tenemos una especie de aversión a la falta de conocimiento, a la falta de certidumbre. En psicología cognitiva se ha estudiado la aversión a la ambigüedad. En experimentos mentales, cuando nos encontramos frente a ambigüedad y a incertidumbre, reaccionamos de una manera en que tratamos de no creer en esas posibilidades, solamente porque no tenemos certidumbre. Hay sesgos cognitivos, entre ellos el famoso sesgo de confirmación, que también sería una manera de mostrar que tenemos una fuerte tendencia a creer que sabemos, por así decirlo, ¿ya? O a querer sentir que sabemos, tener una tendencia a creer con mucha certidumbre. Y la consecuencia es entonces que los seres humanos tenemos una muy fuerte tendencia a experimentar sentimientos de certidumbre, incluso en contextos en que dicha certidumbre no puede justificarse. Eso podría explicar entonces algo importante en esta línea, particularmente en moral, ¿ya? En moral, estas tendencias a creer con firmeza cosas que no podemos justificar impregnan, esa es una opinión que pretendo mostrar o que defender, impregnan la argumentación moral cotidiana, en que predominan discusiones en que se usa la palabra convicción. Yo tengo la firme convicción y la persona contraria tiene la firme convicción contraria, y ambos tenemos convicciones absolutamente contrarias, pese a que ninguno tenga demasiada justificación para ellas, pero sin embargo experimentamos ese sentimiento de convicción.
Y en la ética como disciplina, pensando en el sentido de Jairo de la ética como filosofía moral, se peca, creo yo, de algo que podríamos llamar arrogancia epistémica. Es decir, se hace una ética asumiendo que en el contexto de la pregunta ética o del razonamiento ético tenemos conocimiento, el conocimiento relevante para las preguntas que nos estamos haciendo. Conocimiento científico, ontológico y moral, que van a ser 3 tipos de creencias que van a ser importantes. Sin embargo, hay intentos recientes de incluir el rol de la incertidumbre y la falta de conocimiento en el razonamiento de la ética práctica, aunque me parece que son solo muy iniciales, pero me voy a referir a ellos. La estructura entonces de la argumentación en esta ponencia va primero a consistir en desarrollar algunos conceptos básicos que son importantes porque no se han desarrollado particularmente en el área del desconocimiento. En segundo lugar, voy a analizar brevemente el problema del estatuto del embrión humano y en tercer lugar los elementos para una ética de la incertidumbre, ¿ya? O sea, cómo lidiar éticamente con la falta de conocimiento y finalmente cómo aplicar estas ideas de ética al problema del embrión humano. Entonces, algunos conceptos positivos que voy a tener que pasar rápidamente. En el artículo que tienen en el libro está todo más detallado, pero voy a pasar un poco rápidamente. Creencia lo estoy usando en el sentido de lo que uno tiene en mente cuando piensa en un hecho. Por ejemplo, que ahora está lloviendo en Santiago. Sea o no cierto, tenga alta o baja convicción, si yo tengo en mente ese hecho, esa proposición, ese contenido mental, es la creencia, ¿ya? Y entonces la certidumbre epistémica la vamos a definir como el grado de justificación o confiabilidad de esa creencia. Por ejemplo, vi el pronóstico, hay un modelo predictivo que lo afirma, etcétera, etcétera. O que va a llover ahora o mañana, etcétera. Y vamos a separar la certidumbre emocional, definida como el grado de fuerza de la creencia experimentada por el sujeto. Es decir, la intensidad del sentimiento de seguridad vivida respecto a la verdad de una creencia. Es decir, la certidumbre emocional no es necesariamente lo mismo que la certidumbre epistémica y no necesariamente están acopladas. Ya justamente eso es una de las cosas a las que hablábamos al principio. Podemos tal vez tener muy fuerte certidumbre emocional sin tener certidumbre epistémica. Y conocimiento, vamos a entenderlo siguiendo un poco una tradición anglosajona como la creencia verdadera justificada. ¿Ya? No pensemos mucho en la palabra verdadera que le molestan a algunos, pensemos sobre todo en lo justificado, en que una creencia cuando tiene justificación, cuando hay certidumbre epistémica, entonces solo ahí es conocimiento. Si yo opino que hay 20 sillas en Universitas en la sala del lado y por casualidad hay 20 sillas, es una creencia verdadera, pero no es justificada si yo no tenía ninguna razón y simplemente tuve suerte. Ya justificada sería, bueno, que yo fui, las conté, o una persona muy confiable me lo dijo y yo confío en ella, etc. Bien, conceptos negativos de una epistemología negativa, por eso viene un poco de esa línea, esa palabra, serían conocimiento negativo, nos vamos a referir con el conocimiento acerca de los límites de nuestro conocimiento acerca de lo que no sabemos o lo que no podemos saber, y nos vamos a referir a eso entonces como conocimiento negativo. El no conocimiento, tomo estos términos también de literatura que están descritas más en el libro. El no conocimiento, o niscience en inglés, sería la ausencia total de conocimiento, es decir, desde el punto de vista subjetivo, el estado de completa inconsciencia de la ausencia de conocimiento, u objetiva, aquello que no se sabe que no se sabe. ¿Ya? Hay muchas cosas que no sabemos, que ni siquiera tenemos la creencia, por lo tanto eso no es simplemente conocimiento negativo, sino que es no conocimiento. Y introduzco un par de términos que van a ser bien importantes para esta charla. La ignorancia superficial sería un conocimiento que se sabe que no se tiene, pero que se sabe que es susceptible de obtenerse. Es algo que yo no sé, pero que sé que podría llegar a saberse en el futuro, o no sabemos, pero se podría saber en el futuro. Y lo distinguimos de ignorancia profunda, como el conocimiento que se sabe que no se tiene y que se sabe que no es susceptible de obtenerse en el futuro. ¿Ya? Hay filósofos acá, podríamos pensar que las propiedades de la cosa en sí, según Kant, sería ignorancia profunda. O sea, en el futuro no hay ninguna esperanza de que sepamos realmente la cosa en sí, por ejemplo, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Bien, entonces un esquema aproximado sería un poco esto. El no conocimiento es bien especial y bien interesante, sobre todo en ciencias sociales, porque uno nunca lo puede decir de sí mismo, lo puede decir de otro, o lo puede decir de uno mismo hace un tiempo atrás. Yo no sabía, o él no sabe. Entonces el conocimiento es cuando se sabe. En el conocimiento negativo se sabe que no se sabe. En la ignorancia superficial se sabe que no se sabe,
pero se sabe que plausiblemente se puede saber, ya parece un poco trabalengua esta cosa, y es difícil adquirir tantos términos en una charla, pero espero a que se acuerden un poquito. Ignorancia profunda, se sabe que no se sabe, pero se sabe además que no se puede plausiblemente saber. Bien, con estos términos hay una cosa importante que le podemos llamar la paradoja de la epistemología negativa, que es más o menos intuitiva para muchos. Donde quiera que el conocimiento surja, la cantidad percibida de ignorancia, es decir, de conocimiento negativo y no conocimiento, se incrementa al menos proporcionalmente, ya que cualquier estado de conocimiento abre aún más nociones de lo que no se sabe. O sea, mientras más uno sabe, más se da cuenta de que hay cosas que no sabe, incluso en mayor proporción, ¿ya? Pensemos cuando nos dimos cuenta que el universo no era una esfera que terminaba, Newton, etc., uno se da cuenta, chuta, qué cantidad de estrellas y quién sabe planetas no conocemos. Ya apenas uno sabe una cosa, desconoce millones de más. A medida que aumenta el conocimiento, también aumenta y en mayor medida la conciencia de nuestra ignorancia y los distintos tipos de ella. Dicho así medio en gráfico, porque tengo un sesgo medio, me gustan los gráficos, mientras más aumenta el conocimiento y sumamos el no conocimiento más la ignorancia superficial más la ignorancia profunda, vemos que es una especie de exponencial, algo así mismo se podría representar. En un mundo complejo, eso es muy interesante, sobre todo se ha hablado de sociedad del conocimiento. A medida que la sociedad se basa en el conocimiento y aumenta su conocimiento, a la vez aumenta la cantidad de desconocimiento y por lo tanto la necesidad de lidiar con ella, ¿ya? Digámoslo así sabiamente, como decía Sócrates. Se incrementan creencias potenciales que no tenemos pero podríamos tener, creencias que creímos justificadas pero que no lo eran, nos damos cuenta que no eran justificadas. Ya por muchos años, siglos se pensó que la existencia de Dios estaba racionalmente demostrada de forma deductiva, después nos dimos cuenta que no era así, ya la geometría euclidiana se pensó rigurosamente axiomatizada y no era así, Hilbert se dio cuenta, etc. Y también creencias que tenemos y para las que no tenemos justificación. Por lo tanto, un desafío en el mundo complejo, propongo, es lidiar con la ignorancia, particularmente en el mundo ético. La segunda tesis que quiero defender es que el aumento del conocimiento biológico, ahora acercándonos un poco al núcleo de la discusión, ha vuelto crecientemente evidente nuestro desconocimiento respecto al estatuto ontológico del embrión humano. Es decir, un caso particular de este asunto paradójico ha sido el caso del incremento en el conocimiento que tenemos de la biología del desarrollo del embrión humano, y particularmente una tesis más fuerte es que este desconocimiento es de un tipo radical, es decir, es ignorancia profunda. Es decir, en la historia de alguna manera hemos pasado de un no conocimiento a un conocimiento negativo y finalmente a un caso de ignorancia profunda y que tenemos que lidiar con eso. Entonces pasamos al segundo punto, al embrión humano. El estatuto moral del embrión humano es un tema larguísimo, particularmente en la tradición de la Iglesia Católica se ha discutido muchísimo. En el artículo hago una breve resumen de su historia, hay varios textos que resumen los argumentos. La estructura general de la argumentación respecto al embrión humano y frente a otros problemas morales podría describirse así, como tres premisas y una conclusión. Es moralmente incorrecto intencionalmente generar el perjuicio I a un individuo perteneciente al círculo moral C. Pensemos el perjuicio I de matar, de dañar, etc. Círculo moral podría ser el embrión, que sería la pregunta, un animal, una persona, etc. Los individuos del tipo F, por ejemplo los embriones, pertenecen a este círculo moral, pertenecen a este círculo moral, y la actividad intencional X genera el perjuicio I a los individuos de tipo F. Por lo tanto, conclusión, entonces es moralmente incorrecto realizar X a los individuos de tipo F. Esa sería la estructura, digamos por así decirlo, deductiva de un razonamiento. Un poquito más específico, aplicado al caso más relacionado al embrión humano, es moralmente incorrecto matar intencionalmente a una persona, inocente, para poner, por si alguien objeta. Los individuos del tipo F son personas, por ejemplo, embriones, los objetos embriones son personas, y la actividad X, por ejemplo, la de tomar levonorgestrel, famoso caso, mata a los embriones, ¿ya? Por lo tanto, es moralmente incorrecto realizar X a los individuos de tipo F. Es inmoralmente incorrecto tomar levonorgestrel y dañarlo a través de eso a los embriones. Si nos fijamos, analicé esto así porque en el fondo podemos ver que hay tres tipos de creencias muy distintas en este razonamiento. La primera creencia es una creencia moral.
La segunda creencia moral, en el sentido de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que hablaba Mauricio. La segunda creencia es una creencia ontológica, del tipo de cosas que existen en la realidad y las categorías básicas que existen en la realidad. Y la tercera es una creencia científica, si acaso el levonorgestrel mata o no, efectivamente es abortivo o no, y eso es una de las polémicas también que existe hasta ahora con respecto a ese tema. Lo importante es reconocer que hay tres tipos de creencias de una naturaleza bastante distinta, de la cual depende la conclusión, si es o no correcto hacer algo en particular, en este caso abortar o experimentar con embriones humanos, o experimentar con células troncales, o fertilización in vitro. Hay un montón de temas bioéticos que están relacionados con esta problemática. Por lo tanto, la creencia moral, que podríamos en general aceptar de forma unánime, que es moralmente incorrecto matar a una persona inocente, tiene distintas consecuencias si es que aceptamos o no la creencia ontológica y si es que aceptamos o no la creencia científica. Pero es muy importante distinguir que la polémica científica es independiente de la polémica ontológica. Y finalmente, el punto para mí central en esta charla es la creencia ontológica acerca de este problema, si es que el embrión humano es o no una persona. La historia de los criterios que se han tomado para considerar si es una persona o no los embriones humanos, la resumí así un poco, en el texto está un poco más resumido, hay mucho de esto, es larguísima, uno puede, los argumentos y objeciones en cada línea también son muchas, son conocidos el criterio de información, que el cigoto ya tiene la información genética para el desarrollo, por lo tanto el criterio de cuándo comienza a ser una persona sería la concepción. Según algunos es la espontaneidad del proceso de desarrollo, no solamente la información genética, por lo tal es la implantación en el útero lo que determinaría que sea una persona. Hay otros que afirman que lo esencial en ser una persona es la unicidad y la unidad, por lo tanto, no es sino hasta el día 14 aproximadamente, cuando ya no se pueden formar gemelos ni quimeras, recién sería una persona, ¿cierto? Porque eventualmente podrían ser dos, y propio de una persona es no ser dos, sino ser solamente uno, etc. Hay un montón de propuestas, cada una con sus críticas. Propuse en el texto dos más, que no he visto yo en la literatura, pero también para mostrar un poco lo difícil que sería dirimir esta problemática. Las pueden ver en el texto, no tengo tiempo para analizarlo acá, pero una de las propuestas tiene que ver con un asunto biológico de la ley de Haeckel, pero bueno, ahí está para que traten de mirarla. Todas estas visiones tienen problemas críticos, solamente pongo algunas críticas al criterio de información. El que una entidad tenga el potencial de tener capacidades mentales, por ejemplo, si fueran eso lo relevante, no implica, lógicamente, que tiene el mismo estatus que los seres que han realizado, de hecho, algo o todo su potencial. O sea, no se infiere de que algo tenga la potencialidad de algo a que algo ya lo tenga actualmente, ¿ya? Que es uno de los problemas que sufren también las otras criterios. Las células de la piel y todas nuestras células tienen la misma información genética, y con las técnicas biotecnológicas se ha mostrado que el potencial de convertir en células troncales y eventualmente otro organismo clonal de casi cualquier célula del cuerpo hace poco plausible pensar que cada una de nuestras células del cuerpo son una persona por el mero hecho de tener el potencial. El concepto de información genética también se ha criticado mucho, como que no pasa más que ser una metáfora vacía de contenido, etcétera, etcétera. Solamente pongo esto para mostrar las dificultades que hay en llegar a conclusiones relativamente aceptables, digamos, en este tema. Digámoslo así, hay problemas críticos para todas estas posturas. Un principal problema crítico, a mi gusto, compartido por todas estas posturas, es que finalmente todos estos criterios se basan en cualidades específicas que, de estar presentes, constituirían a una persona, y dichas cualidades se toman como una simple decisión, si es la unicidad, si es la información, si es la organicidad, si es la espontaneidad, y no hay un criterio, y pareciera más bien criterios ontológicos arbitrarios. Por lo tanto, después de esto, algo que haya de alguna manera responde a la intuición que algunos autores también les ha dado después de estudiar estos casos, cuando uno lee todas las argumentaciones a favor y en contra, etc., es que el estatuto ontológico del embrión humano es un caso de ignorancia profunda. Como decía, esa es la tesis que había dicho. No se trata simplemente de que no logremos saber aún su estatuto ontológico, pero que podamos en el futuro plausiblemente resolverlo.
gracias a nuevo conocimiento biológico o nuevas argumentaciones filosóficas. El conocimiento biológico actual es profundísimo, conocemos muchísimo, un poco es lo que mostraba el gráfico, sabemos muchísimo acerca del desarrollo embriológico y no parece para nada claro qué falta científicamente por saber para resolver el problema. ¿Qué sería eso que aún no sabemos que podría resolver el problema de cuándo, de si es no una persona y en qué momento? Podemos seguir esperando a que algún genio de la filosofía descubra un argumento absolutamente inesperado que realmente resuelve el problema después de más de 2000 años de historia con gente pensando en este problema, con argumentaciones y gente muy inteligente. Ese es un punto. Segundo punto, tampoco queda claro qué sería el caso si descubriéramos que el embrión es una persona. O sea, ¿qué sería el caso? ¿Qué es lo que estamos esperando por descubrir? ¿Cuál es el conocimiento que nos falta por saber? Hablamos en algunas charlas anteriores esto de que la importancia del conocimiento científico para resolver problemas éticos. Bueno, en este caso, ¿qué más científico nos faltaría? Espero ver algún tipo de aura electromagnética y ahí yo voy a poder decir, es una persona, no sé. Ese es el punto. Ya estamos un poco en esa situación. La idea es que estamos ya llegando a una especie de conciencia a la medida que más sabemos de que este asunto no tiene solución. No afirmo que el problema sea imposible ¿ya? De resolver, cosa que sería tener un conocimiento absoluto de que es imposible en todo el futuro de 20.000 millones de años más, bueno, hasta 5.000 millones antes de que el Sol nos queme, sino que es claramente implausible, ¿ya? Es claramente implausible a la luz de la situación científica y filosófica actual. El conocimiento negativo que tenemos acerca de este problema nos lleva a la conclusión de que estamos frente a un caso de ignorancia profunda y que parece inverosímil asignar incluso una probabilidad de que el problema se resolverá en el futuro, ¿ya? Si es así, esa es la tesis y los argumentos son un poco eso, creo que pongo un poco más. ¿Qué hacer? ¿Ya? Incluso esa incertidumbre frente al estatuto del embrión bordea incluso el límite de la incomprensión, ya pensando con Wittgenstein que comprender una oración significa saber qué sería el caso si la oración fuera verdadera. Bueno, ¿que realmente comprendemos qué es eso que estamos esperando para resolver el problema? ¿Ya? Uno podría entonces desechar el problema como algo sin sentido, sin embargo, no podemos hacer eso porque sabemos, no podemos descartar este tipo de afirmación porque sabemos que es verdad que en algún momento se vuelve verdadero que el organismo humano es una persona desde un momento en adelante. Es una situación paradójica que algunos autores como Peter Strawson y otros, yo creo que es un caso de una proposición, creencias bisagra o criptocreencias o criptoproposiciones, que son creencias que no se pueden demostrar pero que no podemos evadir. No podemos decir, bueno, entonces yo no resuelvo el problema o no me la juego, ¿ya? Porque sabemos que eso pasa, y somos personas y antes éramos un embrión, ¿ya? Entonces es una situación bien compleja. Entonces, ¿qué hacer éticamente en estos casos? ¿Ya? ¿Cuál sería el consejo sabio? Aquí esta es una parte que enuncio solamente porque está en el texto y es interesante a mi gusto, pero creo que no tengo tiempo para verlo, que yo distingo y mucha gente lo hace porque hay una diferencia biológica bastante importante entre el embrión y el feto, cosa que se da aproximadamente en la semana 11 de desarrollo. Yo voy a hablar del embrión, ¿ya? Y creo que el caso del feto es de una ignorancia no tan profunda, por así decirlo, ¿ya? Tal vez de ignorancia superficial, tal vez si tuviera tiempo extra, me sobrara tiempo, podría defenderlo, pero está en el texto. Entonces vamos a hablar del embrión, eso es el punto. Entonces vamos a la ética de la incertidumbre. Si es que estamos en un caso de incertidumbre profunda, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer en general la ética ante la ignorancia, cuando no se sabe? Hay algunos textos, no muchos que yo haya encontrado. Cuando tenemos ignorancia superficial hay ciertos criterios, ¿ya? Manuel Cuyás, por ejemplo, ya dándose cuenta de esto, ya no pocas personas se han dado cuenta que no es fácil, que parece bastante difícil, o por así decirlo, imposible resolver el problema del estatuto del embrión humano. Dice, no se puede ciertamente demostrar que la entidad biológica humana entrañe desde su inicio la dignidad personal. Tampoco puede demostrarse que no la posea. Dada la incertidumbre, se trata de elegir entre otorgar, en el caso del tema de él, el beneficio de la duda a la protección del nuevo ser o a la libertad de quien quiere disponer de él para progresar en conocimiento, etc. O quiere evitar un embarazo no deseado, fruto de violación o terapéutico o lo que sea, o simplemente no lo quiere.
Esto es lo que, bueno, finalmente Cuyas dice, bueno, por lo tanto, sin embargo, ante esa situación lo que tenemos que aplicar, no lo dice así, pero porque no le llama así, pero dice, ante la duda abstente. O sea, eso es como un poco de sentido común. Cuando uno no sabe y puede haber un daño muy grande, entonces no actúes, ¿ya? Dicho con Peterson, el principio precautorio, que lo traduje así, cuando los tomadores de decisión carecen de suficiente conocimiento acerca de los efectos de una actividad potencialmente dañina, uno no debería proceder, ¿ya? Ese sería el criterio que aplicó, de hecho, Cuyas. Es decir, prohibir el aborto, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe una mínima posibilidad de que sí sea una persona, y ante esa posibilidad no es suficiente pensar en los beneficios de la madre, un poco lo que había mencionado Mauricio. Y un ejemplo que se utiliza también en la filosofía es un ejemplo de tirar una flecha hacia el bosque. Yo, por alguna razón bastante justificada, incluso quiero tirar una flecha hacia un bosque, pero yo no sé si hay personas dentro del bosque, y si la tiro podría matarla. El hecho de que pudiera, aunque sea con una baja probabilidad, haber una persona en el bosque me limita y me obliga, ¿ya? O se me puede exigir moralmente que no lance la flecha. Y por lo tanto sería una razón suficiente para prohibir el lanzamiento de flechas hacia bosques que uno no sabe si hay personas, ¿ya? Ese ejemplo es importante porque lo voy a retomar. Sin embargo, hay críticas al principio precautorio. Según Peterson, el principio precautorio, y hay una discusión sobre el principio precautorio, el problema es que, según algunos autores, el principio precautorio reemplaza los análisis tradicionales de costo-beneficio, típicamente del utilitarismo, con un razonamiento más impreciso que se enfoca solamente en los posibles efectos negativos. El principio precautorio, por lo tanto, reemplaza el balance de costos y beneficios con uno que podría llamarse pesimismo puro, ¿ya? O sea, solamente importa los efectos negativos y no cualquier efecto positivo. Y por lo tanto, lo que defienden algunos, que en el fondo es la máxima utilitarista, de maximización de utilidad esperada, también ante grados de desconocimiento, esto es importante, seguimos en el mismo grado de incerteza, los individuos racionales deberían elegir un acto tal que la suma de las utilidades de todos los posibles resultados del acto, pesados por la probabilidad de cada resultado, sea máxima, ¿ya? Dicho de una forma ilustrativa, porque me gusta la matemática, sería, en el fondo, el valor que tiene positivo de un acto por la probabilidad de que se dé, se tiene que restar a la probabilidad de que sea algo negativo por todo el valor negativo que haya con respecto a ese acto, ¿ya? Si la suma da positiva, dice un utilitarista, entonces está permitido; si la suma da negativa, no está permitido. En este caso, pensemos en el perjuicio que significa para la madre estar obligada a mantener un embarazo y un hijo no deseado. La probabilidad de que la madre sea una persona es 1. El valor para la madre dependerá del caso, pero tenemos que sopesar por la probabilidad de que el embrión sea una persona, que tendríamos que darle un valor mínimo ante la falta de conocimiento, pero que sería un mínimo, un delta X mínimo, y el antivalor que hay en morir, que este sería claramente grande. Sin embargo, ya uno puede ver, cuando un poco lo que hablaba Mauricio tiene mucho que ver, muchos han criticado esto porque dicen la lógica utilitarista no se puede aplicar en casos de derechos inalienables. Y está el argumento del trasplante, pero ya en el fondo algunas de las cosas ya las vio Mauricio. En el fondo, dicho así en matemático, el problema está en que el valor del derecho de no ser asesinado sin haber cometido siendo inocente, es un valor que podríamos ponderar como infinito, ¿ya? Y en la suma, sea lo que sea que le pase a la madre, por terrible que sea, no puede sopesar un infinito que tiene acá un valor que no puede entrar en un cálculo utilitarista, por así decirlo. Pero yo defendí que el caso en el que estamos no es de ignorancia superficial, de que no le podemos asignar una probabilidad, por así decirlo, a una probabilidad finita a que la persona a que el embrión sea una persona, dada la situación científica y filosófica actual. Ni siquiera el valor 0, por así decirlo, ni siquiera tiene sentido asignarle una probabilidad. Por lo tanto, ninguno de estos dos criterios se podría aplicar, ¿ya? Entonces, ante ignorancia profunda, ¿qué hacer? Si es que es así el caso. Pensemos en el caso de la flecha, ¿ya? En el caso de la flecha, pensemos en el caso del conocimiento científico que tenemos. Uno dice, está prohibido tirar flechas porque no sabemos, existe una posibilidad de que haya una persona ahí. Pero ¿qué pasa si hay un contingente enorme de personas
que exploran exhaustivamente el bosque, ¿ya? Que serían los científicos que estudian el desarrollo embriológico, y ya han hecho todo el screening, por así decirlo, han estudiado exhaustivamente el caso. ¿Tengo que seguir prohibiendo el lanzamiento de flechas pese a estudiar exhaustivamente el bosque? ¿Ya? Tenemos la máxima ciencia del bosque, conocemos cada célula de lo que le pasa al bosque, porque podría existir. Entonces uno dice, ¿será algo así? Mejor que el ejemplo de la persona del bosque sería una especie de duende, ¿ya? Una especie de duende que es perfectamente eficiente en escaparse de la mirada de los científicos, del contingente que está observando, o mejor un ser, cualquiera sea, que absolutamente indetectable por definición. Entonces tendríamos que prohibir el lanzamiento de flechas, pese a todo el beneficio que tendría el lanzamiento de flechas, ¿ya? Pese a estudiar exhaustivamente el bosque por la indescartable existencia de seres indetectables que podrían morir debido a las flechas, ¿ya? Parece evidente, creo, con este ejemplo, que no tiene sentido asignar una probabilidad a la existencia de estos seres indetectables y por lo tanto no se pueden aplicar este tipo de principios. Por lo tanto, ¿qué hacer? Se me ocurre simplemente, como un paso adelante, dos principios que serían los que conozco o intuitivos que están detrás de casos de ignorancia. El principio es el principio de presunción de inocencia, que está en muchas leyes, pero en el fondo es moralmente muy intuitivo. En la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 11, se declara: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. ¿Ya? Esto es bien antiguo, no lo voy a decir porque me va a salir muy feo en latín, pero la traducción de eso: la carga de la prueba incumbe al que afirma, no al que niega. ¿Ya? En la ley chilena se habla de certeza probatoria. Yo no puedo condenar a alguien si no tengo certeza, alta certeza, de que ha cometido algún crimen. ¿Ya? En este caso, yo no puedo juzgar a alguien o exigir, voy a analizar un poquito este punto, a otro cuando no tengo certeza. Por ejemplo, que no aborte una mujer que ha sido violada, o por poner un caso en que el valor es importante tal vez de abortar o algo así, si no tengo una certeza de que hay un caso de acción inmoral. Por lo tanto, vamos a este punto final. ¿Cómo analizar desde esta ética de la incertidumbre o ética desde del desconocimiento la situación del Estatuto del Embrión Humano? Para contextualizar, en el caso de la ley chilena, el aborto, tanto para la madre como para el médico, está prohibido y con pena de cárcel. Y dada la argumentación anterior de ignorancia profunda sobre el Estatuto del Embrión Humano, no parece moralmente aceptable condenar a personas a graves perjuicios, o a cárcel, o si es que aborta, o a pesos vitales, existenciales, físicos, económicos altos de embarazos o hijos no deseados, en ausencia radical de certidumbre respecto a la inmoralidad del acto. Estoy condenando a personas sin evidencia de que es algo inmoral, sin certidumbre. Condenar a personas con la fuerza de la ley en base a creencias sin resolución certera es condenar a personas sin pruebas en su contra. Condenarlas en base a creencias sujetas a ignorancia profunda debería considerarse simplemente inmoral. Esa es mi tesis más fuerte. No se trata de dejar libre, digámoslo así, al sospechoso en el lenguaje legal, mientras se estudia el caso y se buscan pruebas en su contra, que sería el caso si la ignorancia fuera superficial. Se trata de dejar libre a las personas cuando ya se ha estudiado el caso detenidamente y ninguna prueba ha resultado suficientemente convincente. ¿Significa esto entonces, si es que llegamos a esta conclusión, a que el tema sale de la moral y por lo tanto el tema del embrión humano no puede ser discutido moralmente, éticamente? Y aquí entro en un último principio, y con esto termino, que sería en el fondo un paso más en una ética del desconocimiento, algo que le llamo el principio de supererogación, por ponerle algún nombre. Simplemente para explicar este concepto que no es tan generalmente conocido, y también tipográfico, porque no puedo evitarlo, disculpen, en un eje axiológico, se le llama así, en que están los valores, lo positivo y lo negativo, sería lo bueno y lo malo moralmente, y hay un eje deontológico, en que está lo prohibido, lo obligatorio y lo opcional, ¿ya? Que esto se asemeja mucho a la lógica modal. En estos ámbitos son dos ejes distintos, en que está lo prohibido y lo obligatorio, y están los deberes, en el caso de lo que es malo y está prohibido, y lo que es bueno y es obligatorio, pero hay ámbitos que se llaman los supererogatorio y los suberogatorios, que corresponde a cosas que son buenas pero que no son obligatorias, o a cosas que son malas pero no son prohibidas.
o prohibibles. El caso extremo sería el héroe, en el caso de alguien que hace cosas muy buenas que no son obligatorias. No podemos exigirles a otros ser héroes. Uno valora positivamente el que alguien le haga un favor a un desconocido, por ejemplo, una persona que te deje pasar en la fila, una persona de edad, por ejemplo, pero no es obligatorio, es parte, por así decirlo, de mis derechos no hacer ese favor a la persona. Por lo tanto, es algo bueno, pero no es obligatorio, no se me puede exigir. Y no hacerle el favor a esa persona puede ser algo malo, puedo yo pelarla, hablar mal, reprocharle, pero no puedo obligarla. Por lo tanto, hay un ámbito de la moral que no es susceptible de obligaciones de unos con otros, tal vez algo parecido un poco a lo que habla de la vida buena y la ética en ese otro segundo sentido. Por lo tanto, un principio supererogatorio que propongo sería el siguiente: ante casos de ignorancia profunda, los juicios morales no implican exigencias, en el sentido de obligaciones, sino juicios valóricos, recomendaciones, persuasiones, reproches, supererogatorios en el caso positivo sobre lo bueno, o suberogatorios en casos negativos o sobre lo malo. Es decir, no es que no haya moral, lo que no hay es moral coercitiva, ¿ya? No hay razonamiento moral que permita la coerción moral, ¿ya? No se trata de que no pueda discutirse ni defenderse creencias morales, de que se trata de acciones correctas o incorrectas, sino que aún pudiendo ser creídas como correctas o incorrectas, no pueden tratarse a nivel de obligaciones o prohibiciones, ni morales ni menos legales. Instituciones como la Iglesia Católica o movimientos pro vida pueden, por tanto, defender públicamente el estatuto moral del embrión humano, argumentar a su favor e intentar persuadir, reprochar, aconsejar, convencer, valorar, desvalorar a las personas de tener una actitud de respeto y reconocimiento a su valor, pero no pueden obligar, exigir, condenar, imponer, coartar a otros. Para resumir entonces, cerrando la ponencia, algunos pasos ya solamente iniciales acerca de esta ética del conocimiento, hasta lo que yo he logrado avanzar y ver de lo que hay de la literatura. Ante ignorancia superficial tenemos dos principios: principio precautorio en casos no utilitaristas, principio de maximización de utilidad esperada en caso utilitarista, en el sentido de que podamos aplicar esos principios, y en caso de ignorancia profunda, utilizar el principio de presunción de inocencia y principio de supererogación, digamos, podría así decirlo, tratando de poner principios que guíen la conducta. Sin embargo, evidentemente, y estoy seguro que esto es solo un inicio, pero en el fondo, de alguna manera, lo que quiero que es, por así decirlo, un desafío ético en el mundo complejo es avanzar en una ética del desconocimiento. Particularmente entonces una sociedad del conocimiento, vemos que así como hay una ética del conocimiento complicada, digamos, de resolver, con muchos problemas, como vimos antes, una ética del desconocimiento se vuelve cada vez más relevante y más necesaria de ir desarrollándose. Gracias. Si supiéramos que el embrión es una persona, el aborto sería inmoral porque la persona tiene derecho a la vida y el aborto violaría el derecho a la vida. O sea, el argumento tuyo supone que este otro es correcto. Sí. ¿Y qué pasa en este caso? Por ejemplo, si el embrión es una persona, ¿cierto? Y la madre es una persona, la relación madre-hija es una relación interpersonal, ¿cierto? Son dos personas. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo, si alguien te viene a matar a ti, una persona, y tú no tienes otro medio de defender tu vida que matarla, entonces no estás violando el derecho a la vida de esa persona, le llamamos autodefensa, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, pongamos en el caso de que la persona que es el embrión va creciendo y creciendo y creciendo, el problema es que está dentro, no fuera, como en el caso del que te viene a atacar, está dentro de la madre esa persona, una persona dentro de otra, punto de vista físico, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en ese desarrollo amenaza la vida de la madre. En ese caso no habría un derecho a autodefensa. Si es una persona independiente de la madre, con un derecho a la vida, igual que la madre, y la única forma de salvar a la madre sería eliminar a la persona con derecho a la vida que amenaza el derecho a la vida de la madre. ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí, claro, yo creo que sí. Entonces el argumento es totalmente correcto, es de que porque el feto es una persona, o sea, no necesariamente... Sí, no, sin duda. En el fondo habría que poner en la cláusula del razonamiento inicial del silogismo no habiendo otro derecho involucrado, Este es el caso que sería el de la madre.
Sí, aborto terapéutico. de uno de los casos de aborto terapéutico. Pero quiero decir Sí, que no siendo, los casos de aborto son distintos. Sí, sí, sí. Y quizás no se puedan tratar con el mismo principio. Claro, pero en ese caso estaríamos un caso de ética habitual con conocimiento, digamos, suponiendo que sabemos que es una persona y suponiendo que sabemos que hay un peligro y moralmente todos estamos de acuerdo en que la legítima defensa ante el peligro de vida es un principio moralmente aceptable. Por lo tanto, sería una solución que yo estaría de acuerdo dentro de la ética del conocimiento. Sí. Te pongo en el escenario después. Hay mujeres que van a grupos en los cuales trabajan el tema del aborto, porque sienten remordimiento de lo que hicieron. Y otras que no, otras que sienten que no se hicieron aborto. De hecho, incluso en algunos países se le denomina un ajuste hormonal, no sé, como que nunca fue tema. Es curioso eso, porque en la realidad de una mujer hay un ajuste hormonal o haberse tomado algo, una intervención quirúrgica, no sé, en otra es un asesinato. Desde como se plantea acá, se podría entonces deducir que la mujer que hace eso toma entonces la decisión de haber hecho de esa realidad un asesinato. Y hay otras que toman la decisión de que esa realidad no lo es. Se podría en el fondo decir eso, ¿no? Porque al final es una cosa de decisiones, de decidir si es que mataste o no mataste. Y que eso traiga consecuencias psicológicas, emocionales, cognitivas, etc. Pero que tomes la decisión tú. ¿Esa es la pregunta? Claro, yo creo que eso es bien importante justamente porque la moral supererogatoria incluye aquellos casos en que no son exigencias mutuas. Uno puede decir, yo me puedo exigir a mí mismo, ¿ya? Aunque no sé qué significa eso, es una especie de metáfora que es uno y es otro uno que hablan, digamos. Pero uno podría decir, mira, si yo creo, podríamos hacer el mismo silogismo, si yo creo que es una persona, firmemente, yo creo que es un asesinato, yo creo que voy a asesinar, y yo creo que asesinar es malo, yo tendría que concluir que que no debo hacer eso, ¿ya? Pero eso no sería una actividad vinculante, como decía, o sea, que yo lo crea no me permite obligar a otro que lo haga, tal vez me permitiría obligarme a mí mismo, a mí misma en ese caso, claro, sí. Pero en el fondo el punto aquí importante es la capacidad coercitiva de la moral, que es fundamental, ¿cierto? O sea, por eso es importante la moral en ámbitos coercitivos. Y hay otros en que es aconsejado, vida buena y todos esos aspectos. Yo comprendo, o sea, yo distinguiría en lo religioso el hecho social, cultural, existente, político, y distinguiría también la creencia, la competencia de la creencia religiosa para pronunciarse sobre este tipo de hechos. Desde el primer punto de vista, creo que hay que tomarlo en cuenta y hay que reconocer el derecho a toda persona creyente, religiosa, de pronunciarse a partir de sus creencias y tratarla. Pero me pregunto, ¿no habría también que exigir a la persona creyente que argumenta de esa manera, a favor de la vida del embrión, no habría que exigirle que probase que el conocimiento que ya tiene es del mismo nivel objetivo, en principio? Es tan pertinente, objetivamente hablando, como los argumentos de tipo científico, biológico, etc. Segundo, en caso de que se le pueda probar, ¿verdad?, de que el conocimiento que pretende ser objetivo no es tal, el conocimiento que ella pretende tener por revelación, por inspiración, no es tal, no puede mostrar, no puede dar ninguna prueba de que Dios sabe de biología, de que Dios sabe de embriones, de que Dios sabe de fe, como no sabe de historia. En caso de eso, no tendríamos bien que aceptarlo y ver que no es competente y reservarse esa manera de hablar y de argumentar. Si entendí bien la pregunta, creo que se responde un poco con los conceptos iniciales. Una distinción era entre certidumbre emocional y certidumbre epistémica. En la certidumbre emocional tiene que ver con lo que llamamos convicción, ¿ya? O con ese sentimiento de seguridad que nos pueden dar una experiencia religiosa, creencia en la revelación. Yo puedo creer firmemente. Sin embargo, la certidumbre epistémica podría no tener ninguna correlación con la certidumbre emocional. Y la certidumbre epistémica, que estudia la filosofía de la ciencia, exige muchas cosas. ¿Ya? Exige prueba, ¿ya? Exige evidencia vinculante, un poco lo que mencionamos. O sea, hoy en día decimos, no es vinculante la creencia en Dios. ¿Por qué? Porque a alguien es legítimamente, es moralmente legítimo no creer en la existencia de Dios. Por lo tanto,
mi convicción no es prueba para otro, ¿ya? Yo necesito conocimiento. ¿Y conocimiento qué es? Es creencia con certidumbre epistémica. Y la certidumbre epistémica es muy exigente, ¿cierto? O sea, significa evidencia públicamente demostrable, etcétera, etcétera, etcétera. O argumentación muy rigurosa, públicamente entendible, ¿ya? Y cosas así. Entonces, sin duda, en el fondo, en todos estos casos, digamos, el hecho, yo creo que las dos preguntas, si no entendí mal, están subsumidas en el hecho de que estamos hablando de la necesidad de que haya conocimiento, en este sentido de conocimiento, ¿ya? Conocimiento en el sentido de que hay una justificación para otros. Y en la medida en que haya justificación para otros, entonces es vinculante. Y en principio puede ser parte de un elemento para la coerción moral. Si no, no. Ese es el punto. Si no hay conocimiento, no. La pregunta es, bueno, si no hay conocimiento, ¿qué? Entonces, normalmente el problema, desde mi punto de vista, es que la ética, ante la falta de conocimiento, se queda como... Y normalmente, ¿cómo reacciona la ética y la discusión ética? Mira, primero discutamos el criterio. Y de hecho, así funcionan los papers, y uno los ve, es muy diciendo, mira, hay muchas teorías... está la de la organicidad, de la implantación, ya. Y yo creo firmemente, y con argumentos también, yo argumento que es la implantación. Ya. Ahora, si la implantación es conocimiento, ¿qué hacemos? Y claro, se llega a la conclusión de que hay que tomar ciertas medidas legales y prohibirla, porque si yo tengo conocimiento de eso, ¿se fijan? Entonces, en el fondo la ética como que lo que hace es aceptar como su falta de conocimiento y después cuando ya discutió, toma alguna creencia como si fuera cognitivamente fuerte y sigue procediendo éticamente. Sí, una pregunta o reflexión, pero en una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento, la información es permanentemente creciente, entendiendo que un poco el principio que ponía Mauricio de que enseñar ética en ese contexto, más que enseñar cosas, es enseñar a pensar. Enfrentamos una moral o a una exigencia moral en retirada, en el sentido de que cada vez, dado que crece nuestro nivel de no conocimiento, o nuestra conciencia más bien, ¿no? Nuestra conciencia de no conocimiento, de falta de, ya no me acuerdo cómo lo llamaste, pero de aquello que yo sé que no sé, y crecen también los campos de aquello que yo sé que no voy a saber. Estamos en una ética, en una exigencia ética en retirada y en un eventual incremento de una exigencia supererogatoria, como dice, o sea, de recomendaciones, Estoy pensando en lo siguiente, si esto uno lo aplica en otros campos, no estoy pensando ahora en el... Ya, pero podemos exigir, yo creo que el medio ambiente, o que los animales tienen derechos porque sufren. Ya, la verdad no lo sé. Por tanto, no te puedo obligar a que no te comas la vaca porque va a sufrir. Pero te puedo, con mucha legitimidad, tratar de convencer porque que tengas una actitud heroica de no comerte la vaca porque quizás sufra. ¿Sí? Como que ese tipo de... es lo que debiéramos esperar que ocurra. Que se disminuya la moral de exigencia, y aquella que suele coincidir con la jurídica, ¿no? La norma moral que coincide con la norma jurídica es exactamente la prohibida, ¿no? Pero esa debiera reducirse, ampliando los espacios de libertad, o de lo que se puede hacer, pero debiera aumentar el espacio de exigencia, no en el sentido de recomendación, de tratar de influir en la conducta del otro, para que tenga conductas más heroicas. ¿Sí? Sí, no, encuentro excelente comentario y pregunta a la vez. Sí, pues yo creo que un poco coincido con lo que decía Mauricio, no sé si en la misma interpretación, pero en el fondo el ir eliminando exigencias pareciera ser uno de los procesos importantes de la ética. Y otra cosa, que yo encuentro súper interesante eso, porque me da la impresión que esto es así de una manera casi inevitable, por así decirlo, si uno trata de hacer de futurismo, y que en el fondo está pasando, y que tal vez se manifiestan en opciones como esta y también en opciones éticas. Por ejemplo, la importancia de la ética de la virtud, o del estudio de la ética de la virtud, de la vida buena. Esas preguntas cada vez más, y uno lo ve en los filósofos, cada vez más se vuelven cada vez más relevantes. Porque cuando se acaba la ética de la exigencia, uno tiene que guiar la conducta.
¿cierto? Y guiar la conducta necesita principios de virtud, principios de aconsejar, de reprochar, de todas maneras, y por lo tanto yo encuentro un poco como bien visionario ese punto que tú dices, ¿ya? O sea, en el fondo podríamos decirlo así, un desafío del mundo complejo y de la nueva civilización probablemente sea guiar la vida buena, de forma, ¿cómo podría decirlo? No sé cuál es la palabra, pero de persuasión, ¿ya? Guiar la vida buena de la seducción, de la persuasión. Y yo creo que jamás se va a acabar la ética de la exigencia y la prohibición, sin duda. Pero muy interesante lo que dice, o sea, probablemente para allá va no sé, esta nueva civilización, no sé. No, Pablo, yo tengo un enredo lógico. Tú has presentado una serie de argumentos en pro de que la tesis de que el cigoto es una persona. Hiciste la crítica de uno de ellos y dijiste que el resto de argumentos entonces va a ser la crítica, te lo creo. Entonces, la conclusión es que hay ignorancia profunda sobre el cigoto. Bien. Cuando nace el niño, apenas el niño nace, sale el vientre de su madre, es persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa justo antes de salir? Tendría que ser persona, porque si no, entonces el carácter de la persona se lo dio el salir del vientre de la madre, y eso no me parece como muy lógico. De allí para adelante, entonces, vamos retrocediendo. ¿Y cuándo es persona? ¿Hay argumento o también es ignorancia profunda? Porque si en algún momento, digamos a los tantos meses a ella persona, entonces hay una manera hay unos ciertos puntos que dicen que es persona, y si el cigoto no lo tiene, entonces ya no es de ignorancia profunda. Ese es el punto que veo. Primero me ha dado un argumento para usar el término de sociedad de conocimiento que sirve, porque se puede decir desconocimiento también, si no, no tendría un sentido porque puse ahí. Segundo, me encantó de Manuel porque tiene todo que ver con lo que yo difícilmente decía ayer. La sociedad va aumentando sus expectativas cognitivas y disminuyendo sus expectativas normativas, que es la conclusión de acá. Y la pregunta es la siguiente. Si nos fue tan rápido que a lo mejor está respuesta ahí. Si la ignorancia profunda no fuese profunda, fuese la segunda, superficial, y se cae todo el argumento. Respecto al embrión. Sí, claro. Respecto a la ética de... Ya, súper, porque las dos preguntas en el fondo tienen un poco de relación. Es que justo la parte que me salté de la presentación está en el artículo. Lo que pasa es que es difícil resolver estos problemas, son bien peleagudos. En el fondo hay dos cosas que se había dicho. Ante ignorancia superficial hay algunos criterios diferentes a los de ignorancia profunda, ¿ya? Si es profunda, se ocupan los que yo propuse. Si fuera superficial, se ocupan los otros. Yo creo que en el caso en qué momento, porque yo hablé todo el rato del embrión y dije en una diapositiva el feto es otra cosa, ¿ya? Y no me voy a meter ahí, pero yo creo, y ahí tengo una tesis que defiendo en el artículo, que es la siguiente, ¿ya? Pero explico dos cositas. Una, el principio biontológico, que según mi visión refleja una intuición muy fundamental que ha compartido la Iglesia Católica durante toda su historia hasta finales del siglo XX, lo defiendo ahí históricamente, es lo siguiente. X tiene el mismo estatuto ontológico que Y, si, solo si, X comparte masivamente propiedades morfofisiológicas con Y, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Esa sería la postura como, ¿qué haría el biólogo si tiene que tomar una decisión ontológica? Yo criticaba ese, mira, el problema de las otras es que uno toma una propiedad u otra propiedad que de hecho compartimos con los adultos. El punto es que nosotros en algún momento somos personas y ontológicamente hay algo que es una persona. Y en algún momento tiene que suceder eso, que ese es el punto, ¿ya? Entonces el punto es, bueno, desde el punto de vista biológico, hay un momento, y un poco ahí es donde yo defiendo este punto,
en que, incluso esto pensado en escala logarítmica, ¿ya? La cantidad de cualidades morfofisiológicas compartidas con el adulto, y logarítmica, ¿ya? Se pegan un disparo impresionante cuando se convierte el embrión en feto, ¿ya? Lo que llaman el feto formado, están los órganos, están los sistemas, ¿ya? La biología es bien interesante cognitivamente. Cuando uno piensa en la complejidad de un organismo, la complejidad es un disparo insólito. O sea, la cantidad de propiedades que uno requiere biológicamente para compartir, ¿ya? Son absolutamente impresionantes, de tal manera que esto que vemos acá, que en el fondo es el desarrollo hasta el día 23, esto es de una simplicidad aberrante, ¿ya? Podríamos decir, no sé, serán, por decirlo así cuantitativamente, habrán 10 órdenes de magnitud más de complejidad en el feto que en esto que estamos mirando acá, en el embrión. Y esas son las propiedades compartidas prácticamente con el adulto. Si uno ve, en el fondo un embrión es un pequeño adultito, ¿ya? Casi termino, pero un segundito. Obviamente creo que esto también es criticable, pero yo creo que asegura un criterio un poquito más objetivo. En el fondo es un pequeño adultito, ¿ya? En el sentido biológico estoy hablando, ¿ya? O sea, morfofisiológicamente, que es lo que la biología puede decir. Uno puede decir, ya, pero ¿por qué me voy a basar en la biología para la ontología humana? Sin duda, esa es una excelente pregunta, pero si no, ¿en qué diría yo? ¿Ya? Pero y yo, como soy biólogo, trato de verlo así. ¿Y cuál fue el problema histórico? Ya menciono el dato que me interesa. La Iglesia Católica distinguió, y a pesar de que condenaba el aborto por distintas razones, distinguió siempre entre la animación tardía y la animación temprana. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, todos los grandes padres de la Iglesia estaban en cuestiones. Ahí en el artículo muestra la evidencia. Y se mantuvo siempre una distinción clara entre el embrión y el feto, que es lo que le llamaban el feto formado, ¿ya? Pero que responde a esta intuición. Y en 1859, el Papa decide que es la concepción, contra una larguísima tradición de la Iglesia Católica, en el pleno auge de la biología preformista. La biología de su época le dijo al Papa y a toda la comunidad que el embrión, o sea, que el feto ya se encontraba formado en el germen. Y el Papa toma la decisión, si se fijan, mantiene su concepción ontológica. La concepción ontológica era la misma, es el feto formado, ¿ya? Lo que pasa es que si a mí los biólogos me están diciendo que el feto formado está en el germen, entonces empieza la persona en el cigoto. ¿Qué pasó? Principio del siglo XX, el preformismo se destruye en la biología y la Iglesia Católica no recula, no retrae su opinión. Y empieza a buscar otras razones de por qué defender la decisión del Papa, ¿ya? Entonces lo que quiero mostrar en el fondo es que esta concepción bioontológica, por un lado es bastante intuitiva, tiene cierta argumentación bioontológica y de hecho, para los que son más católicos, es lo que opinó casi toda la Iglesia Católica durante casi toda su historia. Gracias.